A estar charlando con alguien que está desde dentro de donde se discuten un montón de situaciones y que ahora nos enteramos que están de receso 2 semanitas coincidiendo con las vacaciones en Buenos Aires y que vamos a tener que esperar hasta agosto para ver si se define o no, por ejemplo, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, dentro de la cual se va a discutir la ley de tierras o de extranjerización de la tierra o demás que cayó la semana pasada. Bueno, algunos dicen por la cuestión Malvinas, otros por los conflictos internos de la Libertad Avanza. Pero del otro lado tiene la amabilidad de atendernos Sofía Pica, que es periodista del Senado de la Nación Argentina. Buen día, gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, te molestamos de nuevo para aprovechar el receso en el Senado y primero empezar por lo último que pasó. ¿Por qué cae esa sesión que parecía estar encaminada? Bueno, básicamente porque se puso en duda si estaban realmente los números o no. Estaba muy ajustado, había poco margen y finalmente se decidió aplazarlo. No es la primera vez que pasa. 3 veces llegó al recinto esta ley, este proyecto. Está como medio maldito, digamos. Se presentó en abril, tuvo dictamen el 20 de mayo y siempre, las 3 veces que llegó al recinto, por H por B se termina desplazando. Por H por B significa porque no están los números, porque no se termina, hay que decir, no se termina de definir, llegaron... Si no mal no recuerdo, hay 15 borradores, versión 15 del dictamen, porque todo el tiempo se están modificando. Es como el archivo ese de la facultad, final, final, posta. Bueno, literal, hay archivos que son muy parecidos. Se llegó a la versión 15 con modificaciones que los aliados quieren hacer, sobre todo en esto que vos decías, en este capítulo destinado a la modificación de la ley de tierras, el más polémico, dentro de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y los aliados quieren cambios. Desde la Rosada, específicamente Sturzenegger, no está de acuerdo con estos cambios, así que Patricia Bullrich está haciendo todo lo posible con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el fueguino Agustín Coto, para poder llegar a un consenso. Básicamente lo que pasó es que llegaron al quórum con lo justo, porque además una senadora del PRO, Andrea Cristina, está de licencia por embarazo, otro aliado circunstancial, el ex Unión por la Patria, el correntino Camau Espínola tampoco estaba. Llegaron con lo justo, con los 21 de Libertad Avanza, los 10 de la UCR, doble clic, los 10 de la UCR quieren cambios, los 2 del PRO. Y también ayudaron los aliados circunstanciales, la salteña Flavia Rollón, los 2 misioneros, Arce Roja de Cut y Julieta Corrosa, pero llegaron con lo justo. Y a medida que se desarrollaba la sesión, la primera parte destinada al ingreso de pliegos, homenajes a la selección, esto que vos decías también, en un día después del partido, ¿no? Con Inglaterra, eso también estaba, digamos, porque circuló muchísimo por redes sociales. Estamos festejando las Malvinas, la bandera y la afirmación de nuestra soberanía. Ojo, porque incluso dentro de los invitados a exponer por esta ley estuvieron el Centro de Combatientes de la Plata. Ellos presentaron una cautelar hace muchísimo tiempo a la derogación de la ley de tierra. Porque esto ya lo intentó hacer el gobierno con el DNU 7023. El DNU 7023 se derogó la ley de tierras, pero finalmente se frenó con la justicia porque el Centro de Combatientes de La Plata, de excombatientes, presentaron una cautelar. Este tema viene hace mucho arrastrándose. Así que básicamente podría ser un combo de cuestiones, una de ellas esa semana tan marcada por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, y que los números no estaban y los cambios no se terminaron de aceptar por parte de, vamos a decir, la Rosada, y esos cambios justamente tienen que ver con la ley de tierras. Bueno, y ahí preguntarte si... Sí. Porque evidentemente afectó el triunfo de Argentina sobre Inglaterra. Y ahí preguntarte si en estos 2 años vos ves un normal funcionamiento del Senado. ¿En qué sentido lo pregunto? Uno por ahí critica la institucionalidad de este gobierno, de si respeta o no, si es democrático o no. Bueno, un montón de debates, pero que después finalmente tenemos las discusiones en el Congreso y sale lo que sale. En ese sentido, ¿vos ves que el Congreso funciona como debería funcionar, o como habitualmente funciona? Es interesante la pregunta, digamos.
A ver, la agenda está marcada por el oficialismo. Digamos, las iniciativas que se trabajan, más allá que eso no le está saliendo del todo bien porque ellos mandaron un montón de iniciativas y están todas bastante trabadas. Sacaron 5 leyes y fue todas extraordinarias. Fue la reforma laboral, el régimen penal juvenil, la ley de glaciares, digamos, pasó ese boom y después todo se trabó bastante. Está funcionando de una manera en la cual el debate está bastante, ¿cómo decirlo?, acotado o reducido, digamos. Ellos ingresan leyes muy grandes. Ahora pronto va a entrar otra nueva ley de desregulación de Sturzenegger, ¿no? Como es como la marca de ellos, ¿no? Vienen con proyectos de 150 hojas que regulan una cantidad de normativa que no llegás a... Es eso también, es tan avasallante el nivel de regulación que proponen, que no da tiempo realmente en 1 o 2 reuniones de comisión, y ya en la segunda reunión están haciendo circular el dictamen. Y hay que decir también, están haciendo circular el dictamen, y es un dictamen que después, en su camino hacia el recinto, ellos, digamos, recién ahí, cuando se firma el dictamen y va a llegar al recinto, es cuando empiezan a decir, bueno, a ver, radicalismo, ¿qué quieren? ¿Quieren buscar, quieren sacar esto, quieren por eso, vamos a ver los números? Es como bastante desprolijo en ese sentido. No hay mucho debate y no hay mucho lugar tampoco para, a ver, ¿cómo decir? Llegar a consensos. Obviamente el peronismo está totalmente corrido y apartado, la agenda de ellos también, en el sentido de que en diputados se llegó a hablar de proyectos para, digamos, darle una mano a las familias endeudadas sobre endeudamiento, con las tarjetas de crédito, con los bancos, pero no tiene más lugar que en las comisiones. Después no llegan a recintos esas iniciativas. Digamos, la dinámica ahora está puesta al servicio de los proyectos que envía el Ejecutivo, digamos. Después, las dificultades que tiene el Ejecutivo para sacarlas, bueno, muestran un poco cómo es la dinámica de un parlamento, ¿no? Donde hay fuerzas opositoras, pero lo que se ve actualmente es que sí, no hay, no vemos, no es que no haya propuestas, pero no vemos lugar o tratamiento en el recinto de iniciativas que sean ajenas a lo que quiere el oficialismo, digamos, y vienen con estas propuestas colosas, ¿viste? Son como, venimos a una nueva ley de shutdown, ahora una nueva ley de inocencia fiscal. ¿Dónde está la ley de hojarascas? ¿Dónde quedó? Bueno, la ley de hojarascas tuvo media sanción en diputados y ahora está en Senado. Ya tiene dictamen. Supuestamente la idea, pero esto es previo a lo que pasó en la sesión pasada, en la última reunión de labor parlamentaria, lo que Bullrich un poco dejó entrever es que lo que querían para acotar el debate es que haya una ley madre. Por ley madre se entiende una ley fuerte del Ejecutivo por sesión. ¿Para qué? Para no alargar tanto. Eso es verdad. A veces cuando, recuerdo en extraordinaria, juntaron, no sé, régimen penal juvenil con reforma laboral, debates se hacían muy largos. Entonces dijeron, pongamos inviolabilidad de la propiedad privada, esto sin saber que iban a estar tan justos de número el día siguiente, y habían planeado, bueno, 6 de agosto, después del receso, vamos a tratar la ley de hojarasca. Ahora con lo que pasó con la ley de inviolabilidad, no sé si las van a juntar. O sea, hojarasca se trasladaría y quieren sacar la de inviolabilidad, pero hojarasca está dentro del temario. Otra muy importante que ellos quieren, sí o sí, es la de reforma electoral. Quedó medio ahí, la enviaron y quedó medio volando, porque justamente los aliados, la Unión Cívica Radical, propuso justamente no eliminarlas, sino no convertirlas en obligatorias. Pero viste que el oficialismo quiere eliminarlas. Sofía, Lautaro te saluda. Hay otra de estas grandes camiones de leyes, por así decirlo, que se conoció el borrador, que es la modificación de la ley 25.542, o llamada ley del libro, o ley que protege la actividad librera en Argentina, en la cual estuvo habiendo varios pronunciamientos en los últimos días. No sé qué intuís ahí, si accediste al borrador, si crees que va a salir, si le dan los números. A ver, sí, es una de las, este proyecto desregulador, ¿no?, que comentábamos antes de Federico, que presentó, que desregula varias cuestiones, entre ellas esta, ¿no?, la de la actividad librera, la ley de defensa de la actividad librera, que básicamente elimina el precio uniforme de venta al público para los libros, ¿no? Que es, a ver,
si leemos un poco cuál es el estilo del gobierno, cuál es su intención, esto de desregular absolutamente todo y dejar el libre mercado, no importa cuál sea el precio, no importa cuál sea la oferta y la demanda. Yo veo que, a ver, todavía no comenzó su tratamiento, no tuvo punto que sí, al despertar tanta polémica, a veces suele haber una resistencia que lo que yo creo a veces es que cuando mandan estos proyectos llenos de puntos polémicos, sí, también es como sirven como prenda de negociaciones, ¿no? Después claro. es como, bueno, ¿querés que saquemos la modificación a la actividad librera? Bueno, pero dejamos esto, ¿no? Dejamos las regulaciones del mercado inmobiliario, otras cuestiones, ¿no? Es como, a veces pienso que también funciona en ese sentido, que va a tener obviamente mucha resistencia, que seguramente en las plenarias, estos proyectos son tan grandes que se mandan a plenarias, una sola comisión no alcanza, van a recibir expositores en contra y seguramente se elimine. Mira, en la ley, volviendo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, había todo un capítulo que modificaba la ley de barrios populares, ¿se acuerdan? Sí. Y estuvieron presentes representantes de la iglesia, la misma Victoria Villarroel estaba en contra, digamos, de esto. El capítulo se eliminó directamente, ¿no? Como era, siempre se plantan como no, nosotros queremos el texto tal cual viene del Ejecutivo, pero después terminan modificándose. Obviamente no están dando el brazo a torcer con la ley de tierras. Entonces, volviendo a esto de la ley de actividad librera, no sé si lo van a eliminar, pero probablemente acepten cambios, porque sí ha resonado muchísimo y hay muchísimas organizaciones que se están mostrando en contra. Pero todavía, hay que decir, no tuvo giro comisiones, todavía no está oficializado, digamos, el ingreso. Está bueno esto que decís, lo ato con las dos leyes, con la de inviolabilidad de tierra y lo de la actividad librera, porque de alguna manera das cuenta de que existe un mecanismo de oposición o de resistencia, por llamarlo de alguna manera, que no sé si puede frenar estas leyes que a veces tienen los números, pero sí modificarlas. Sí. No, todas las iniciativas que mandó el Ejecutivo tuvieron modificaciones, todas. Algo que no es tan difícil porque son textos tan largos que incluso algunos tienen errores de técnica legislativa, digamos. O sea, bueno, el ejemplo más grande está con la ley bases, que recuerdo cuando llegaron los documentos, llegaron los archivos, era ¿qué es esto? Digamos, porque era una cosa... sí cambian, sí aceptan modificaciones, pero yo creo que no modifican, o sea, los cambios que hacen que realizan esas leyes son tan grandes que tampoco, las modificaciones sirven, claro que sí, pero no afectan el core del asunto, digamos. Claro. La reforma laboral está, digamos, sancionada, se convirtió en ley, la ley de bases también. Son leyes muy grandes que está bien, sacaron cuestiones importantes, pero con las modificaciones, pero yo creo que están logrando su cometido a nivel legislativo, como que no hay un freno real. Un freno real es que se caiga, no sé, lo que pasó con, bueno, en realidad no sucedió del todo porque no se destinaron las partidas necesarias, pero con la ley de financiamiento universitario, por ejemplo, ahí hubo un freno real, que fue la sanción por parte del Senado de Diputados, el veto por parte del Ejecutivo y la insistencia. Bueno, después el Ejecutivo decidió, digamos, ante esa insistencia no aplicarla correctamente, pero digo, ese fue quizás un gesto más radical, no refiriéndome al partido, sino a la otra expresión, por parte del Congreso diciendo, basta, hasta acá. Pero eso fue el momento más álgido también de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Ahora yo no lo veo de tal manera. Va y viene, por supuesto, pero a tu pregunta, creo que sí, que la oposición lo llamaría más los aliados oficialistas son quienes pueden garantizar a cambio de su voto algunos cambios que no afectan la matriz del proyecto, pero que sí tienen lugar para sentarse a negociar y a conversar con Patricia Bullrich, porque el peronismo directamente ni lo hace, digamos. Ellos se oponen, digamos, no tienen el número para frenarlo, por supuesto, pero sí. Hay cambios, no afectan
el core, digamos, del asunto. Sofía, Nachi Hernández te saluda, buen día. Vos sabés que me quedo con esto que estás comentando y lo siento hasta algo contraproducente, a esto que comentabas justamente de la manera de negociación que tienen los partidos políticos. Recordemos, como decías vos recién, la reforma laboral con tanta polémica con la jornada de 12 horas, con las indemnizaciones y demás, y todos debatíamos eso, todos hablábamos de eso, y mientras tanto por el costado te pasaban un montón de otras cosas, como decías vos recién, que no se terminan debatiendo y se utilizan, digamos, como ahora, por ejemplo, esto de la actividad librera que decíamos, hay cosas tan polémicas que se plantean que terminamos puntualizando sobre eso. Por eso digo que también por ahí rever un poco cómo se maneja la política en Argentina y en dónde ponemos el ojo. A ver, como ciudadanos y ciudadanas tampoco podemos hacer tanto. Obviamente para eso elegimos quienes nos representan y quienes tienen que debatir todos estos temas. Pero vos desde adentro, ¿cómo lo ves? ¿Ves que realmente está siendo como un mecanismo de distracción para ciertas cosas que nos pasan por el costado? Sobre todo con la ley de inviolabilidad de tierras ahora hay un montón de cosas más que me parece que nos van a pasar. Y como decías vos recién, son tan largos los textos que no terminamos de leer todo y después decimos, mira, esto también lo estaban metiendo y terminó pasando y bueno, no sé, ¿hay alguna manera de pensar que a lo mejor algunos partidos políticos están dejando pasar mucha información importante en estos proyectos? Sí, la verdad que es como, a ver, son proyectos, vos lo decías, ¿no? Tan grandes, modifican cuerpos normativos muy extensos, entonces para uno que también está todo el día metido leyendo leyes y proyectos, es muy complicado, digamos, porque no es sencillo, digamos. Entonces, imagínate para la ciudadanía que está con 10 millones de temas, con 10 millones de problemas también. Ahora con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se puso el foco de la ley de tierras y está perfecto, es una ley justamente que pone el tope a la venta de tierras argentinas en manos de extranjeros, pero también, no sé, la ley modifica la ley de expropiaciones, modifica eso, modifica los desalojos. Hay otras cuestiones también muy importantes que sí, claro, es una estrategia generar varios frentes, por lo que la ciudadanía tiene que elegir a veces uno, digamos, en este caso con esta ley es la ley de tierras. Claro, sí, está hablando de nuestra soberanía, pero por el costado pasan un montón de cuestiones y los senadores las saben, claro que sí, porque tienen todo un grupo de asesores que trabajan para ellos saben muchas veces, bueno, no siempre, hay veces que los textos o las versiones que circulan ha pasado, se han peleado en el recinto diciendo, me acaba de llegar la versión 14, ¿quién tiene la 14? Yo tengo la 15, no, ¿viste? Claro. Y entonces es muy complicado esto, eso se ha criticado mucho al oficialismo por esto, como la desprolijidad de los cambios de último minuto. Y hay que aclarar que se puede, porque el dictamen es una opinión técnica, después lo que resuelve el cuerpo en la sesión es lo que vale. Pero, digo, la sobredosis de información, digamos, de leyes, de cambios, hace que uno se termine mareando, muchas veces no entendiendo qué es lo que se terminó de votar. Muchas veces cuando se vota, estamos en plena sesión y dicen, votamos artículo 14, inciso 4, y están todos buscando qué dice la letra, porque capaz cambiaron una palabra. Es muy complicado. Y para la ciudadanía, imagínate. Entonces, claro que sí, que uno pone sus esfuerzos. Por ejemplo, en esta ley que hablábamos antes de Sturzenegger, claro, que lo que pasa con la actividad librera llama muchísimo la atención. Pero esa ley, ese proyecto, también le regula un montón de otras cuestiones. Sí. El tema que los frentes son muchos, es muy difícil, y claro que sí, es una estrategia. Es una estrategia para poder pasar un montón de leyes, un montón de regulaciones, de derogaciones, porque estamos mirando hacia otro lado. Sofía, nada, muchísimas gracias por atendernos, la verdad, una generosidad enorme de dedicarnos estos minutos, aún en el receso legislativo, que bueno, les da, supongo, un respiro de la actividad de todos los días. Así que gracias de nuevo y bueno, nos comunicaremos más adelante a ver qué pasa con todas estas cuestiones. Dale chicos, muchísimas gracias. Por favor. Adiós. Ahí estaba Sofía Pica.